Hola, buenos días. Dios te bendiga ricamente. Gracias por estar ahí. Me complace grandemente tu fiel compañía. Bienvenido nuevamente a este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Vamos entonces pues juntos a compartir lo que la palabra tiene para nosotros en este nuevo día que se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 10. Ya está en pantalla, versos 29 al 37. Y dice así la palabra del Señor: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amado, este pasaje es un pasaje sumamente conocido y no dudo que tú lo hayas visto ya muchas veces. Y muy posiblemente hayas aprendido mucho acerca de lo que Jesús quiso enseñar aquí en este pasaje. Sin embargo, el día de hoy he sido movido de parte del Señor a enfocarnos en dos aspectos. En primer lugar, acerca del prójimo como tal, y en segundo lugar, aquello que mueve a proyectarnos sobre el prójimo. Bueno, la historia es de que pues un estudioso de la ley se acercó al Señor Jesús y le hizo esa pregunta, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le relata inmediatamente la parábola del buen samaritano, ¿no? Y pues se trataba de un judío que descendía de Jerusalén, ¿no? Los judíos son de Jerusalén, y iba hacia Jericó y fue asaltado por un gente mala que lo dejó casi muerto, ¿no? Y estando ahí casi muerto, pasa por allí un sacerdote, es decir, aquellos que ministraban en el templo, escogidos por Dios. Se suponía que era un hombre muy entregado a Dios, sin embargo pasó de largo, no se detuvo a ayudar a la persona en necesidad. Lo mismo pasó con un levita, que eran aquellos que también participaban en el culto de la iglesia, en cánticos, en alabanzas y en otros servicios, pero también pasó de largo. Sin embargo, un samaritano, es decir, que no era del pueblo judío, al contrario, eran odiados por los judíos y eran perseguidos por los judíos, y los samaritanos también detestaban por ese motivo a los judíos. Sin embargo, este extranjero, viéndolo a este judío que había sido asaltado, hace lo que hizo, ¿no? Y lo recogió, lo puso en su cabalgadura, lo curó y también se lo entregó al mesonero para que lo siga cuidando hasta que él regrese, y le pagó por anticipado por su servicio, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces el primer aspecto acerca del prójimo, ¿ok? Según el diccionario, el prójimo es toda aquella persona que respecto de otro ser humano, ¿no? Es parte o congénere de la misma especie porque procede de la misma humanidad. Es decir, toda aquella persona que siendo humano también está, sin embargo, alrededor nuestro y no somos, no, el prójimo no es yo, sino los demás. ¿Ok? Entonces, el término prójimo aquí es proveniente de la expresión próximo, ¿no? O cercano. Es decir, prójimo se deriva de próximo, todo aquel que está cerca de nosotros o alrededor nuestro. Bueno, generalmente es considerado, o nosotros podemos entender como prójimo, a toda aquella persona que nos rodee, es decir, todo aquello, todo aquel a quien uno se pueda proyectar,
Si yo me proyecto sobre los que están alrededor, entonces esos son mi prójimo, ¿no? Y más aún si está en necesidad o en una situación difícil, ¿no? Entonces yo le extiendo una mano a mi prójimo, ¿no? El prójimo es todo aquel a quien hay que amar, a quien hay que servir, a quien hay que preocuparse por él, según la ley de Dios, ¿no? Es decir, que amemos primero a Dios y luego también al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, en términos generales, se piensa que el prójimo o próximo es todo aquel que está alrededor nuestro, cerca o próximo a nosotros. Ahora bien, sin embargo, es lo que se proyecta aquí en esta historia del buen samaritano. ¿Quién era el prójimo aquí? No era el que estaba en necesidad, el que había sido asaltado y había sido casi moribundo. Ese no era el prójimo del sacerdote, el prójimo del levita y el prójimo del samaritano, del buen samaritano. Se supone que era el otro para cada uno de los que pasó. Sin embargo, es curioso, no sé si te habrás dado cuenta, pero aquí Jesús no habla de que el prójimo era el asaltado, el que estaba en necesidad, sino que le hace una pregunta al que le preguntó a él, ¿no? Y dijo, ¿quién pues de estos tres, es decir, el sacerdote, el levita o el buen samaritano, fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Qué extraño, es decir, algo al revés. ¿Quién fue el próximo al que estaba allí en necesidad? No es quién fue el prójimo para los que pasaron por allí y debieron haberlo ayudado porque estaba en necesidad. Entonces, esto nos hace entender que el significado del el término prójimo realmente es más bien todos los seres humanos que estén cercanos del otro. Es decir, son prójimos el uno del otro, independientemente de las relaciones de parentesco o lo que uno de ellos pueda pensar acerca del otro o de la situación difícil en que el uno se encuentre respecto del otro. Es decir, el prójimo, ¿no? Para los que pasaron, puede ser el que estaba necesitado. Pero del necesitado, el prójimo eran los que pasaban alrededor de él. Es interesante esta enseñanza, ¿no? La palabra prójimo traducida del término original griego pleison. Pleison es el término griego que se utiliza para prójimo aquí, ¿no? Traduce y expresa con bastante exactitud lo que realmente significa, y es la idea de asociarse con alguno, de entrar en su compañía. Entonces debemos aprender algo más, que para Dios el prójimo es aquel que se asocia, que entra en compañía del que tiene necesidad y está solo, está abandonado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Del griego pleison, que expresa y traduce con bastante exactitud, es que podemos nosotros entender por qué Jesús no se enfocó en el que estaba asaltado y moribundo, se enfocó en los que pasaron por allí. A él le interesaba ese prójimo, pero el prójimo del que estaba necesitado. No era el necesitado prójimo de los que pasaban por ahí. ¡Wow! Y le hace la pregunta. Y el otro dice, obviamente, el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es decir, sigue el ejemplo del que tuvo misericordia. Es decir, Dios se proyecta o se enfoca más en lo que tú hagas respecto de lo que están alrededor tuyo, que lo que tú ves en los que están a tu alrededor. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que yo hago? Entonces,
Él me pone a mí como prójimo de los demás. ¿Quién es próximo a los que están necesitados? ¿Quién es el que se acerca a los necesitados, les extiende la mano? Eso es lo que a Dios le interesa más. Y luego viene el segundo aspecto que quería tratar el día de hoy, y es qué es lo que motiva a, a ti, o qué te motiva a ti, o qué nos motiva a nosotros los dos a acercarnos, a aproximarnos como prójimo a los que están en necesidad. ¿Es el interés o es el sentido religioso, el espíritu religioso de cumplir porque quieres agradarlo a Dios? ¿O es porque realmente tienes misericordia, tienes compasión de la persona dolida? Y aquí viene algo interesante también, compasión, esa palabra que equivale a misericordia, está conformada por dos términos, pasión y compasión. Pasión significa sufrimiento, significa sentimiento de dolor, así como la pasión de Cristo, ¿no? Lo que sufrió Cristo, así la pasión, el dolor de lo que tú ves en otras personas. Y entonces, com significa hacerte junto a, es decir, que tú haces tuyo el dolor de los demás. Haces tuyo el sentimiento, la emoción, la aflicción, la desesperación o el sufrimiento de los demás. Y te sientes como el otro se siente, es decir, sientes empatía, te pones en el lugar de los otros. Si tú te ves movido a compasión y a misericordia, entonces tienes un corazón conforme al corazón de Dios. Y yo me pregunto, ¿tengo compasión? Tengo misericordia de los necesitados, porque Dios me va a ver a mí, no está viendo tanto al necesitado, sino cómo yo reacciono, cómo yo me muevo ante los demás. Esto es el nuevo enfoque que Dios manda que tengamos acerca de esta parábola y a entender por qué Jesús no se enfocó en aquel hombre desvalido, asaltado y moribundo, sino en qué pasó con los tres que acertaron a pasar por ahí. ¿Quién realmente se aproximó? ¿Quién realmente se acercó y se unió a la persona que estaba en aflicción? ¿Y cuál fue su motivación? Fue la misericordia, porque el que le hizo la pregunta, el estudioso de la ley, supo identificar y dijo, aquel que tuvo misericordia, y se condolió, se compadeció del sufrido. ¡Wow! Bendito sea Dios. Vamos a darle gracias por lo que Él nos ha mostrado el día de hoy. Padre, te damos gracias por lo que tu Hijo Jesucristo nos ha mostrado en esta mañana a través de tu Santo Espíritu. Señor, gracias por la enseñanza contenida en este pasaje que a lo mejor no se había descubierto completamente el verdadero significado de la parábola. Bendito sea, Señor, por ilustrarnos que nosotros somos prójimos de los demás y no tanto en que los demás son nuestro prójimo. Gracias, Señor, por aclararnos que es la misericordia y la compasión la que debe movernos, porque tú dijiste, vayan y entiendan, Señor Jesús, así lo dijiste tú, vayan y entiendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No tanto el sacrificio religioso cuanto el sentido de compasión, el espíritu de misericordia que nos deba mover hacia los necesitados. Padre, ayúdanos para ser siempre misericordiosos y compasivos con los que nos rodean, porque nosotros somos los próximos, los que estamos cercanos a ellos. Señor amado, quédate con nosotros en este día. Tu luz, tu bendición nos acompañe. Protégenos y también a nuestras familias y haznos brillar con la luz de Cristo para ser relevantes y para ser de influencia y de inspiración para los que nos rodean que no te conocen. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Dios te bendiga y te dé un precioso y excelente día, que el rostro del Señor te ilumine y que esté contigo en todo. No te olvides que el Señor te ama y este siervo
también. Hasta la próxima.